podérselos compartir. Estamos haciendo las grabaciones también para que ellos en su momento puedan también conocer los temas. Así que adelante, mi hermana, si nos concedes, vamos a hacer la oración primero y empezamos. Señor, agradezco por la vida de mi hermana Julieta. Gracias porque yo sé que en el corazón de ella está como prioridad servirte y demostrar que somos hijos tuyos a tus pies, poniendo lo que tú nos has dado, nuestros dones, nuestros talentos, el conocimiento, porque nada de lo que tenemos nos pertenece. En realidad tú nos has dado todo y es con propósitos muy claros el de poder ayudar a nuestro prójimo. Ella sigue en el trabajo de tu obra y yo te pido que tú sigas cada día llenando su corazón de toda humildad, mansedumbre, templanza y todo el fruto de tu Espíritu Santo para que ella sea un instrumento poderoso, no en su persona, sino poderoso en el Espíritu Santo. Gracias porque hoy tenemos esa oportunidad de escucharla. Gracias por mis hermanos y hermanas que hoy están aquí en esta plataforma. Y por los que no están, te pedimos, Señor. De manera particular pedimos por la vida de Ariadna Montserrat, ya que sabemos que cumplió años y en este día han elegido darte gracias a través de una celebración. Bendícele, Señor, por sencilla que sea esta. Guárdales, cobíjales y gracias por la vida que tú le das a nuestra hermanita y a su mamá y a toda su familia. En esta hora, Señor, por los demás que no están y que tú conoces las causas, también te los ponemos en tus manos, rogando tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Adelante, hermana. Bueno, pues en esta ocasión Dios me dio la oportunidad de compartirles un poquito de la adolescencia. Como les comentó Rosalía, mi nombre es Julieta Pineda, soy consejera familiar y pues trabajo hace ya bastantes años en un centro de orientación familiar. Y soy casada, tengo 2 hijas, ya pasaron esta etapa, ya están más grandecitas, pero pues Dios me da la oportunidad de servir y es un privilegio poder compartir este tema con ustedes. Bueno, para poder hablar de adolescencia, necesitamos primero tener en claro qué es la adolescencia. La adolescencia es un periodo comprendido entre los 13 y los 19 años. En este periodo, como pudieron ver en el material que ustedes leyeron de su libro, pues es una etapa, es un tiempo que viene acompañado de numerosos cambios, tanto emocionales como sociales y físicos. Pero a mí me gustaría que ustedes pudieran entender o acordarse un poquito que esta palabra de adolescencia en el latín significa adoleceré. Y esto quiere decir carecer. Si nosotros como consejeros o como padres de familia de un hijo adolescente nos damos cuenta de cómo se siente él, o sea, de este tiempo, va a ser como de no saber hacia dónde, de no saber qué me está pasando, de que creo que tengo una carencia en el interior. Si empezamos a comprenderlos y empezamos a acordarnos de esta palabrita de carecer, vamos a poder ser empáticos con nuestros adolescentes y con nuestros hijos. En lo personal, yo me especializo en trabajar con niños y adolescentes y de verdad que el poder mirar de esta manera la adolescencia te da la oportunidad de poder trabajar mejor con ellos. En este tiempo, tu hijo o tu aconsejado va a dejar de ser un niño para convertirse en un adulto, algo que no es fácil para él, pero tampoco va a ser fácil para ti como papá, porque a la par que se va dando la adolescencia, a esa par que él entra a esta etapa, por el lado de los papás empiezan a entrar a situaciones emocionales también complicadas. Los hombres empiezan a entrar a la dichosa crisis de media edad, que por ahí tal vez ya les hablaron o les van a hablar de qué es esto, y la mamá empieza a entrar a una situación de premenopausia o menopausia. Entonces es un tiempo de crisis para ellos y a la vez es un tiempo de crisis para los papás. Entonces, ¿cuál sería
el reto como consejeros o como papás, el reto para nosotros es que podamos ayudarlos a empezar a desprenderse de esa inmadurez que tienen o que traen, sembrando en ellos la semilla de la independencia. Ese es el reto y eso es de lo que vamos a hablar un poquito en este tiempo. Ustedes pudieron mirar en su material que hay cambios a nivel emocional, a nivel físico. Entonces, ¿qué pasa con estos cambios en cada uno de ellos? Bueno, en resumen, porque ya lo pudieron leer, en resumen, el adolescente se va a empezar a cuestionar su identidad, o sea, él va a empezar a buscar tener una identidad propia, va a empezar a decir de repente, ¿quién soy yo? O sea, esa es la primer pregunta que se va a hacer, ¿quién soy yo? Y cuando él empiece a preguntarse eso, mamá y papá o el personal que trabajamos con adolescentes, tenemos que empezar a ayudarlo a que él sepa que es hijo de Dios. ¿Se acuerdan de esta escritura que para mí es un pilar que dice que si tú instruyes al niño, cuando fuere viejo no se va a apartar del camino de Dios? Entonces nosotros tenemos que empezar a hacer que él sepa sobre todas las cosas que es hijo de Dios, que es aceptado por Dios, que es importante para Dios y que es valorado para Dios. En terapia hay una hojita que manejamos precisamente de la identidad en Cristo. No sé si ya se las dieron, si no se la voy a hacer llegar a Rosalía para que la comparta con ustedes. Es una gran herramienta para que puedan ayudarle en esta pregunta que él se va a hacer de quién soy. Otra de las cosas que él va a empezar a cuestionar y que va a empezar a querer buscar es qué valores y qué creencias propias ahora puedo tener yo. Pero ¿qué crees, papá? Que ahí hay algo bien importante. Él va a escoger esas creencias, él las va a escoger, pero las va a escoger de lo que tú ya le enseñaste. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a hacerles ver a los papás la importancia de tener una sólida relación dentro de la familia. Porque si tú dices mentiras y él ha escuchado que la conversación de mamá o la conversación de papá siempre se ha basado en mentiras, cuando él llegue a la adolescencia, tú no le puedes pedir que hable verdades o no le puedes pedir que él mienta. Entonces, él va a escoger en qué creer y va a escoger qué valores va a ser parte de su vida ya definitivamente en base a lo que él haya vivido. Otra de las cosas que él se va a preguntar es cuánta libertad tengo, que es una de las más importantes y la que nos da más problemas en la adolescencia. ¿Qué tenemos que hacer? Poner límites y poner límites claros, que vamos a ver más adelante de qué se trata esto de los límites. Otra cosa es a quién respeto en verdad. El adolescente va a estar en contra de la autoridad totalmente como por naturaleza, como lo pudieron mirar en su libro, como parte de estos cambios emocionales, pero no por eso lo podemos dejar. Él tiene que saber quién es la autoridad, pero ahí les puse algo que dice que tú tienes que marcar quién es la autoridad, pero una autoridad correcta. Dentro de las familias mexicanas, la mayoría de las familias, la que hace, la que manda y la que mueve las cosas siempre es la mamá. Nosotros como personal que trabaja con ellos, como consejeros, tenemos que empezar a mirar cómo está esa autoridad, si él tiene ese diagrama que nosotros conocemos. Primeramente está Dios, después está su papá terrenal, después está su mamá y después, si es que tiene una persona que lo cuide. Por ejemplo, en mi caso, mis hijas siempre fueron cuidadas por sus abuelas, porque ambos trabajamos. Entonces, esa era
Ese era su forma de autoridad y estaba súper marcada. O sea, ellas no podían faltarle al respeto, pero ni tantito a sus abuelas, mucho menos a su papá o a mí. Entonces tienen que marcar una autoridad correcta dentro de la casa. Otra de las cosas que él va a empezar en estos cambios emocionales a cuestionarse es qué cosa puedo hacer bien. Hoy en día los jóvenes, si tú les preguntas qué van a estudiar, te contestan que no saben qué van a estudiar, que no tienen idea, porque no se les ha instruido en qué cosas son las que pueden hacer, para qué son hábiles, para qué, si tú los ayudas viendo sus cualidades, sus aptitudes, para qué es bueno. Tú como papá tienes que estar ahí para darte cuenta. Yo recuerdo la primera vez que yo cambié un teléfono de casa, mi hija la mayor lo vio y me dijo, oye mamá, ¿me lo puedes prestar? Y yo le dije que sí y lo empezó a desarmar y lo armó y lo desarmó. Y yo de ahí dije, wow, o sea, esto te gusta así. Y pasaba las horas. Después le di una plancha y así estuve. Y al final, cuando ella tuvo que escoger qué era lo que iba a estudiar, ella fue clara con su carrera. O sea, yo quiero estudiar ingeniería en redes enfocada a todo lo que tiene que ver con esto de las computadoras, o sea, armar, reparar, desarmar, arreglar, todo lo que tiene que ver con las computadoras. Entonces tú tienes que ayudarle a saber en qué es bueno para que él pueda saber qué cosa va a estudiar. Esto es lo principal en cuestión de los cambios emocionales. Ahora, en cuestión de los cambios sociales, ¿qué va a pasar con los cambios sociales? El niño, yo quiero que ustedes puedan ver que los niños miran hacia arriba. Cuando un niño mira, va a levantar su cabeza hacia arriba. Y esto quiere decir que tú eres la autoridad máxima, que tú eres su héroe, que tú eres todo para él. Lo que tú digas, eso es la verdad. Él nunca va a cuestionarte, pero cuando llega la adolescencia, muchas veces ellos ya están hasta más altos que tú y un adolescente empieza a mirar de una forma lineal. Y ahí es cuando empieza a cuestionar, ahí es cuando empieza a hablar de todas estas preguntas que vimos hace un rato. Y esa lealtad, esa verdad absoluta que pertenece a los papás, deja de ser de los papás y pasa a ser de los amigos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que, como consejeros y como papás, empezar a hacerles ver esta parte para que entonces el papá pueda ayudar a este adolescente a tener amistades sanas, amistades que puedan realmente edificarlo. ¿Por qué? Porque si tú hoy estás aprendiendo que en esa etapa lo que digan sus iguales, lo que digan los iguales o los amigos es lo más importante para él y va a ser aún más importante esa opinión que la opinión de mamá o la opinión de papá, entonces ahí es donde tú tienes que empezar a cuidar con quién se está juntando tu hijo, quiénes son los que van a dar estas opiniones y quiénes son los que van a poder transmitir pues esta manera de ser ahora al adolescente. Supongamos, por ejemplo, una jovencita que quiere tener novio, ¿qué va a decirle una chica que va a la iglesia, que tiene tal vez sus mismos valores? Tal vez le va a recomendar que no es el momento, tal vez le va a recomendar acercarse a sus pastores, acercarse a sus papás, pero si la mejor amiga de tu hija es una persona del mundo que no conoce de Cristo, ¿qué es lo que va a recomendar? Pues tal vez va a recomendar que sí lo haga, va a recomendar que se deje manosear,
va a recomendar que puede andar con muchos, que porque con uno sí puede andar con más. Entonces tenemos que empezar a mirar esto en cuestión de los cambios sociales, lo importante que va a ser para terminar su formación y poder ser adultos de bien. También ellos van a empezar a desear más independencia y sí la tenemos que empezar a dar, pero vamos a saber cómo darla. Van a desarrollar interés por el sexo opuesto y aquí es donde mamá y papá pueden ayudar en cuestión de poder comprarle ahora, pues mira, ahora, a partir de ahora que se están dando todos estos cambios, vas a usar desodorante, te voy a comprar este de tal marca, o sea, tenemos que ayudarle a que él se vea bien, porque él empieza a tener este interés de poderse ver guapo, de poderse ver guapa, de poderse ver atractiva, porque empieza a haber esta situación de interés por el sexo opuesto. Van a presentar cambios de conducta, puede ser que de repente esté muy contento y de repente se ponga a llorar o de repente te esté abrazando y después ni quiera que te le acerques, pero relativamente es normal por todos los cambios a nivel físico que ustedes pudieron leer en su libro de cuestión de hormonas, o sea, empiezan a dejarse de segregar muchas hormonas. La primera, cuando entra la adolescencia y llega la menstruación en cuestión de las niñas, la primera que se deja de segregar es la hormona del crecimiento. Cuando llega la menstruación para una niña, prácticamente hasta ahí creció. Lo que puede sacar después de su menstruación en cuestión de crecimiento de altura, pues va a ser muy poco, porque es una de las primeras hormonas que empiezan a dejarse de segregar y aparecen muchas otras. Entonces, tenemos que ayudarle a los papás a que ellos entiendan que estos estados de ánimo de repente tan cambiantes no son tan preocupantes como tal vez ellos pudieran pensarlo. En la parte de los cambios físicos, ustedes ya pudieron ver en su libro, yo también lo estuve revisando, están muy completos ahí. Yo lo que quisiera nada más compartir con ustedes en este aspecto es que pues como papás y consejeros tenemos que orientarlos acerca de estos cambios. Sí, en la escuela ya les hablan de todos los cambios a nivel físico, caracteres sexuales y demás, les empiezan a hablar, creo que desde tercero de primaria ya empiezan a hablarles cómo son las cosas tal cual, pero también no puedes dejar que la escuela los oriente en este aspecto. Tú como papá tienes que orientarlo acerca de estos cambios. Si no te sientes tan seguro de poder dar una orientación, pues busca a alguien que te apoye. Busca si dentro de tu congregación hay una enfermera, busca pues al pastor de jóvenes si es que él tiene la orientación, pero tú tienes que hablar con ellos, qué es lo que va a pasar cuando te venga tu menstruación, platicar con tu hija, o sea, incluso cuestiones de mira cuántos tipos de toallas íntimas hay, cuál te gustaría usar, o sea, tú tienes que estar ahí cuando esto pase. Tienes que responder a todas sus preguntas. Papás y consejeros, en este aspecto yo quiero que ustedes vean algo que es muy importante. Cuando un adolescente o tu hijo te dice, fíjate que el amigo de mi amigo está pasando por esto, o el hermano del primo del amigo está pasando por esto. Cuando te llega tu hijo o te llega el joven con estas preguntas, ¿sabes lo que está diciendo realmente? Que él tiene la duda, que él quiere saber qué es lo que está pasando. Entonces, papás, cuando respondan las preguntas, no hagan expresiones que van a hacer que su hijo adolescente se aleje. Si tu hijo llega y te pregunta, oye mamá, es que fíjate que fulana está teniendo, ya quiere saber qué se siente cuando le den un beso. Y en lugar de que tú puedas dar una respuesta adecuada,
Imagínate que tú contestaras, ¿cuál? ¿Lupita? Ay, no, no me digas, no la vuelves a ver en tu vida. Aléjate de Lupita. Es una cochina, es una perversa, no la vuelves a ver. Imagínate cómo se va a sentir tu hija adolescente. O sea, si realmente te estoy ahorita compartiendo que muchas veces no es Lupita, muchas veces es ella la que tiene la duda. Entonces, necesitamos estar ahí para responder estas preguntas, pero de una manera adecuada, sin juzgar, sin poner etiquetas. Otra de las cosas importantes en los cambios físicos que yo quiero que ustedes vean es la parte de no ridiculizarlos. Las jovencitas normalmente cuando empiezan a crecer sus senos, pues ya no quieren volver a usar una playera pegadita, quieren empezar a traer sudaderas, les da pena. O sea, y si mamá no se ha acercado con ellas para poder decirle, oye, ahora no pasa nada, o sea, todo está bien, simplemente vas a dejar de usar tus camisetitas o tus corpiños y vamos a empezar a usar un brasier adecuado para ti. Y si no hay esta orientación, empieza a haber ay, pues las tienes grandes y qué, que se luzcan. O sea, no puedes hacer eso con un adolescente. A los jovencitos les empieza a cambiar la voz. Muchas veces les dices, ya tienes tu voz de hombre, ahora sí eres macho, a ver, macho aquí, háblame. O a veces, ay, hablas como vieja, y empiezan a ridiculizarlos. Esas cosas son las que tenemos que tener cuidado que no pasen y también que no se hagan. Bueno, hasta aquí pues es lo referente a los cambios. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes puedan llevarse? Yo quiero que ustedes vean que durante la adolescencia hay dos puntos que para mí y en la experiencia que yo tengo trabajando con adolescentes, que para mí son las dos cosas que más los dañan. Si nosotros podemos compartir esto, si podemos evitar esto con nuestros adolescentes, creo que pueden ser adolescentes mejores. ¿Qué es lo primero, de manera práctica, qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero? Antes de que yo les empiece a explicar y que se predispongan para contestar de una manera ya correcta y no lo real, a pesar de que yo sé que es en línea, yo sí quisiera que pudieran buscar una hoja y una pluma o en cualquier papel que tengas al lado. Si quiero que contestes estas preguntas, nada más vas a contestar sí o no. Solamente vas a contestar sí o no. Ponlo ahí en un papelito. Les voy a empezar a hacer las preguntas. Ya después le puedo mandar la hoja para que la puedan tener. Se la puedo mandar a Rosalía. Pero sí contesten, papás. Espero que ya tengan por ahí un papelito donde puedan contestar. Pregunta número 1. Deben de ser honestos, papás. Pregunta número 1. ¿Evita confrontar la conducta negativa de su adolescente? Nada más contesten sí o no. 2. ¿Evade discutir situaciones incómodas con su hijo adolescente? 3. ¿Se rinde con facilidad e inmediatamente acepta sus justificaciones de su adolescente? 4. ¿Encubre o justifica la conducta de su adolescente? Siguiente, ¿le da continuamente otra oportunidad sin advertirle que recibirá consecuencias? Siguiente, ¿protege a su adolescente de las consecuencias causadas por su conducta negativa?
Siguiente. ¿Es consecuente con las reglas, los horarios y los límites para su adolescente? Siguiente. Se abstiene de dar muestras de cariño con la esperanza de que esto va a cambiar a su adolescente. Utiliza las comparaciones y el sarcasmo para querer intimidar a su adolescente. Evita la disciplina por temor a perder. Más despacio, por favor. ¿Sí? ¿En cuál te quedaste? En una antes de la que está diciendo, por Ok, favor. la de utiliza las comparaciones y el sarcasmo para intimidar a su adolescente. Siguiente. Evita la disciplina por temor a perder el amor de su adolescente. Ok, esas eran todas las preguntas. Si contestaron, papás, si contestaron a más de 3 sí, tenemos que platicar. Entonces, ese es un cuestionario precisamente para poder checar este punto del que yo les quiero hablar de paternidad pasiva. ¿Qué pasa con la paternidad pasiva? Ahorita ustedes vieron los estilos, por lo que entendí, de tipos de padre. Y verdaderamente en cuestión de adolescentes, lo que más nos daña es tener una paternidad pasiva con ellos. Los adolescentes están saliendo del capullo familiar. Cuando ellos eran niños, tú les decías qué hacer y hasta qué pensar, qué ropa se ponían, qué zapatos, o sea, tú decidías todo en relación a ellos, pero ahora las cosas empiezan a cambiar. Y en este punto es donde nosotros como papás tenemos que empezar a mirarnos que tuvimos que trabajar llenando estas necesidades emocionales de nuestros hijos o tenemos que empezar a llenarlas en caso de que no lo hayas hecho. Y entonces ahí es donde empezamos a que ustedes vean que las necesidades más importantes del ser humano son 8, pero en cuestión de los adolescentes, con que ustedes papás puedan cubrir estas 3 necesidades, la de amor, la de seguridad y la de reconocimiento, pues si ustedes logran hacer esto, van a poder pasar esta etapa de una manera muy, muy tranquila. ¿Cuál sería ahora, qué es lo que tenemos que hacer de una manera adecuada? Pues ahora el adolescente tiene que dejar de depender de usted, ya no va a depender de usted y ahora tenemos que hacer que nuestro adolescente empiece a depender de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, que él pueda empezar a depender de Dios. ¿Qué pasa con el daño de una paternidad pasiva? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se los quise poner aquí? Porque en la terapia con los adolescentes nos estamos dando cuenta que lo que más les está haciendo daño por parte de los papás es la actitud que están tomando y los papás prefieren ignorar las conductas negativas de sus hijos, prefieren hacer como que no ven lo que están haciendo sus hijos con la esperanza de que pues se les va a pasar, es normal, al rato se les acaba. Entonces, ellos creen que si lo dejan, las cosas van a mejorar por sí solas, pero saben que no va a ser así. No va a ser así, o sea, las cosas se van a empeorar y va a haber graves repercusiones en su vida adulta si tú no actúas ahorita en la adolescencia. Otra de las cosas que los papás están haciendo cuando tenemos una actitud pasiva, que creen que con que cubran las necesidades del adolescente con dinero, el adolescente va a estar mejor.
Y no es así. No porque lo lleves a la mejor escuela, no porque mamá trabaje, papá trabaje, él ya va a estar bien con que le des la ropa de marca. No, o sea, eso no va a hacer que tu adolescente esté bien. Tenemos que trabajar y cubrir las necesidades que mencionamos anteriormente. ¿Qué está pasando con los adolescentes? Los papás no quieren confrontarse con ellos, temen a la confrontación y se están desconectando emocionalmente del adolescente. Antes de que empezara toda esta situación de la pandemia, que todavía podíamos acudir a restaurantes, yo tuve la oportunidad de ir a un restaurante de aquí y me sorprendió mucho que al lado de la mesa donde yo estaba había una familia de 4, estaba mamá, papá y 2 hijos, y el papá sacó su laptop y la puso ahí en la mesa y estaba trabajando. La mamá estaba en su celular y los otros 2 hijos estaban en su celular. Pidieron lo que iban a ordenar, les trajeron sus platillos y ambos estaban ahí sentados comiéndose su platillo, pero en ningún momento hablaron entre ellos. En ningún momento pidieron la cuenta y se retiraron. Entonces, eso es lo que está pasando. O sea, realmente los papás ahorita se están desconectando de sus hijos, se están desconectando de toda esta situación. De verdad que yo he tenido que llegar a tener que llamar a la maestra que cuida al niño de una guardería de Sedesol para poder ver de dónde el niño estaba tomando ciertas actitudes, porque en la guardería permanecía desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El tiempo que estaba con los papás prácticamente eran 2 horas y media. Entonces, necesitamos mirar cómo nos estamos o si nos estamos desconectando emocionalmente de nuestros hijos. Los jóvenes los estamos dejando sin amor, los estamos dejando sin ánimo y sin una dirección positiva. Porque sabes una cosa, el dejarlos así, les estás dando una dirección, sí, pero es negativa. No es una dirección positiva. Estamos permitiendo que tengan casi una relación personal con el celular, con la computadora, con su Xbox o no sé con qué aparato tengan ahí tus hijos. De verdad, o sea, van al baño y se llevan el celular. O sea, no pueden estar separados del celular, no pueden estar separados de la computadora. Yo entiendo que ahorita son las clases en línea, pero tienen un tiempo en que son las clases en línea, ok, estás en la computadora, tienen un tiempo de recreación, pero también tienen un tiempo de separarse de esos aparatos. O sea, deben de tenerlo. Yo tuve un caso y sí me gustaría compartírselos. Yo tuve un caso de un noviazgo que empezó muy joven. Yo cuando empezaron estos chicos a ser novios, los dos son cristianos, yo tuve la oportunidad de aconsejarles, de guiar por un tiempo su noviazgo y ahorita me llamó él. Ahorita ya están grandes, ya él tiene 20 años, ella tiene 18 y hizo examen para la universidad, pero ella no se quedó. Entonces ella tomó la decisión de que quería ser youtuber. Entonces, pues ella pasa todo el tiempo pegada a su computadora, día y noche pegada a su computadora, y en una discusión que tuvieron hace unas semanas, él le dijo, ¿sabes una cosa? Mejor aquí la dejamos y que la computadora te dé el anillo de matrimonio. Entonces se dan cuenta cómo de verdad ya están teniendo una relación así, ya no lo ven como un celular, ya lo ven así como su hermano, como su amigo. A mí Perdón por la interrupción. Estamos ya a punto de que se corte la transmisión, pero vamos a reconectarnos de inmediato. Solo se cierra y volvemos a oprimir inmediatamente el mismo link para que por favor nos sigas compartiendo a partir de donde estás.
Ok.